Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor que Dios nos ayude, Padre, que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude siempre, queridos hermanos, en este camino. Qué hermoso es poder nosotros entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso es poder decirle a nuestro Padre que nos ayude siempre esté involucrado en nosotros. Porque queridos hermanos, la presencia de Dios en nosotros nos hace cada vez más firmes. Cada vez nos hace, queridos hermanos, refugiarnos en el Señor, tener un compromiso digno, queridos hermanos, de realmente de que nuestro Padre Celestial establezca en nosotros su propósito, su voluntad, y eso es el propósito de nuestro Señor, que nos mantengamos firmes delante de Él. Todo eso es con la finalidad, queridos hermanos, de que el hombre encuentre la paz, encuentre la ayuda, encuentre realmente el refugio en el Señor. Créeme con todo mi corazón que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos contrarios a la voluntad divina. Y que cada día, queridos hermanos, entre más nos acerquemos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje va a ir cambiando. Un mensaje de desesperación, un mensaje, queridos hermanos, donde el hombre se le haga recapacitar, o trate que se le haga de que vuelva en sí y entienda en qué peligro está, entienda, queridos hermanos, cuál es la consecuencia de su vida, cuáles son los beneficios de su vida, y que cada día lo tiene que entender según la voluntad divina. El hombre, cuando no ha entendido realmente en qué posición está, en qué tiempo está, hermano, va a llevar una vida completamente lejos de la voluntad de Dios. El hombre de Dios vive hoy sin hacer la voluntad. El hombre de Dios, cuando no ha entendido, queridos hermanos, lo que Dios está demandando, está viviendo una vida sin hacer la voluntad de Dios. Simplemente es cristiano, pero no sabe hacer la voluntad divina. Simplemente, queridos hermanos, no entiende los propósitos de Dios. Se la vive como aquel cuento de la cigarra, de aquel cuento, hermano, de la cigarra y la hormiga. Una vive cantando y otro vive trabajando. La cigarra se la pasaba de mano todo el tiempo, queridos hermanos, cantando, viviendo, pensando de que el evangelio es una vida de cantos, es una vida de danza, es una vida de comidas y bebidas. Se la pasaban en fiesta, como los días de Noé. Todo era fiesta. Y cuando hablamos de fiestas, queridos hermanos, lo que estamos diciendo es que en los días de Noé, la gente, todo era canto, todo era danza, todo era gritos de júbilo, todo era música, todo era pandero, todo era diversión, hasta que un día les llegó el diluvio. ¿Por qué se les llegó el diluvio? Porque estaban equivocados sobre la forma de buscar a Dios como la forma de adorar a Dios. Por eso muy pronto está por acabarse esos días de que toda alabanza, todo canto se va a convertir en lamento. Y cuando la Escritura dice que Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ciertamente es cierto, pero hay que entender que es una alabanza, hay que entender que es una adoración, hay que entender qué es lo que realmente, cuál es el canto, cuál es la música que a Dios le agrada.
Por eso el hombre, en lo que mi espíritu habló esta mañana, es que el hombre sin Dios vive sin hacer la voluntad de Dios. El hombre sin Dios es aquel que no entiende lo que hace. El hombre sin Dios es aquel que es cristiano, solo tiene a Dios en sus pensamientos, solo Dios tiene a Cristo en sus pensamientos, mas no lo tiene en su corazón, no lleva una vida de acuerdo a la voluntad divina. Por eso hay gente que prefiere vivir en la mentira, sabe que lo que están practicando en su iglesia no va de acuerdo a la voluntad divina, pero ahí les gusta estar. Les gusta estar porque hay diversión. No quiere someterse en el tiempo final. El hombre sin Cristo vivirá sin hacer la voluntad divina. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, en el libro de Mateo 24, versículo 13. Dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La salvación es algo que es un trabajo. Después de tenerlo, hay que cuidarlo. La salvación, queridos hermanos, es algo que tiene uno que permanecer en la salvación. Hay que permanecer en la salvación de nuestra alma. Pero ahorita voy a explicarles, hermanos, qué significa perseverar. Porque acá dice que estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos de que solo existe Dios. Para mucha gente existe Dios en su mente. Solo existe Dios, solo existe Cristo en su mente. Es cristiano por tener un pensamiento cristiano, pero no por vivir una vida en Cristo. Por eso el arrebatamiento será en aquellos que son transformados, que alcanzaron la imagen del Hijo de Dios. Por eso la meta es parecernos a Cristo. Porque los hijos de Dios son aquellos que no son hijos de Dios porque son llamados hijos de Dios, o porque se dicen ser llamados hijos de Dios. Ya lo explicamos al otro día. Son llamados porque el Hijo de Dios habita en él. Por eso dice la bendita palabra que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. A quien ve el Padre es al Hijo de Dios, a su verdadero Hijo. Nosotros acordémonos que somos adoptados. Él es el verdadero Hijo de Dios. Nosotros vinimos a ser parte de los hijos de Dios como adopción. Si nosotros tenemos al verdadero Hijo, si nos comportamos como el de verdadero Hijo, andamos como el verdadero Hijo. Esa es la realidad del bendito Evangelio para quienes no lo quieren ver así. El tener presente en nosotros a Dios es algo extraordinario. Por eso en esta mañana, dale gracias a Dios por tenerlo a Él como Dios. Dale gracias a Él por tenerlo a Él como Dios. Dale gracias a Él, a nuestro Padre Celestial, por habernos escogido, por ser parte de Él, por incluirnos en sus planes. Eso dale gracias a Dios. De tenerlo a Él como Dios, de ser parte de Dios y habernos incluidos en sus planes, eso es algo extraordinario. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Si en realidad nos ha dado todo, nos dio el Hijo, nos dio el reino, nos dio su naturaleza, nos dio la vida, todo lo que es de Él nos ha dado. Por eso es importante tener presente a Dios en nosotros, que cuando esa naturaleza, esa vida que Él nos dio, nos damos cuenta que no se alcanza esa vida, no se vive esa vida, entonces debe haber una preocupación por parte de nosotros. Nosotros tenemos que buscar la realidad de la vida de Dios. Tenemos que darnos cuenta si en realidad, querido hermano, si está sucediendo la vida de Cristo en nuestra vida, o cada día el hombre se aleja más de la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de Dios? La realidad de Dios es el Espíritu. La realidad del hombre, carnal, la realidad del hombre natural es la carnalidad. Es pensar en las cosas terrenas, pero la realidad del hombre, del Hijo de Dios, las hijas de Dios, es vivir en el Espíritu una vida del reino. Pero hoy se está perdiendo la percepción
ante una realidad. La gente tiene una percepción de las cosas, pero no vive una realidad. Hoy los hombres se alejan más de la realidad, del bendito Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos, el reino de Dios, aunque sea invisible, dice la Escritura en el libro de Romanos 1, que hoy claramente lo invisible se ha hecho visible. Eso dice en la bendita palabra. Dice porque 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, las cosas de Dios, las cosas invisibles que antes eran, hoy todas son evidentes. Por lo tanto, dice que el hombre no tiene excusa para decir es que son cosas espirituales y las cosas espirituales no se ven. Claro que sí se ven. Las cosas espirituales se ven por las obras, por los hechos, por la manifestación que hay en la mente, en el corazón, por las actitudes, por la conducta, por la forma de hablar, por la forma de ver, por la forma de oír. Por eso lo dicen en el libro de Juan. En primera de Juan nos enseñan las epístolas, nos enseña esto. Dice lo que hemos visto, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos sentido, hemos experimentado la vida de Cristo. Por eso es real esto, porque manifestamos todo lo vivido. Todo lo que es invisible hoy es palpable. Hoy se puede sentir, hoy lo podemos ver, hoy lo podemos oír, hoy lo podemos experimentar en nuestra vida. Por lo tanto, lo que se creía invisible es real. Pero cuánta gente se ha alejado de esta realidad. Por eso el Evangelio es una realidad, más que este mundo, más que lo que puedas palpar, más de lo que puedas sentir, más de lo que puedas ver, más de lo que puedas oír de este mundo. Es más real las cosas de Dios. Es mucho más real. Pero el hombre ha perdido la percepción de la realidad. Ha perdido la percepción en una mente torcida, una mente engañada, en una mente desviada, en una mente completamente ajena. Una mente que se hizo ajena. Se hizo como que desconoce las cosas espirituales, como que desconoce que el mundo espiritual solamente existe en su mente, está fuera de una realidad. Ha convertido el Evangelio en imaginación, en inventos, en cuentos. ¿Cómo va a salvarse un creyente si su Evangelio es solamente creer lo que piensa? En el libro de Efesios 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro. Esa palabra se llama oscuro, o sea, sin luz, ajenos de la vida de Dios. Fíjese, hermano, ajenos de la vida de Dios. Dice: por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Fíjese, dice, mas vosotros, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vean lo que dice, queridos hermanos. Dice que perdieron la sensibilidad, perdieron ese sentir, perdieron no solamente el sentir, perdieron el oír, perdieron el ver, perdieron, queridos hermanos, el experimentar la realidad del Evangelio. La gente no está viviendo una realidad. La gente hoy está viviendo una percepción. Se da una idea. O
simplemente la percepción para cada persona es una distorsión completamente de la realidad. Observe hoy la mentalidad de la gente hoy. Que una persona se sienta conejo, se sienta perro, se sienta un animal, se sienta un niño. O sea, es tremendamente. Y hoy dice que la gente, ese tipo de gente está normal. Cuanto antes se le llamaba endemoniados, otros antes se le llamaba que tenían un problema psiquiátrico, hoy se le llama gente normales. Hoy quieren distorsionar el lenguaje, hoy quieren que se acepte una percepción, que como una persona se sienta, así es su realidad. Hoy quieren creerle ser el hombre, que el hombre es mujer, la mujer es hombre. La percepción de la realidad está completamente fuera de lugar. Hoy quieren que se acepte lo tonto, disculpen. Hoy quieren que se acepte disculpe, hermano, la palabra, porque esto es real. La estupidez, las bobadas, las ignorancias. Hoy quieren que se acepte todo lo que está fuera de lugar. Hoy quieren que se acepte todo lo que... Porque hay que dejar que por el amor usa el diablo. La doctrina del diablo, hermano, es el amor. Esa es la doctrina del diablo. Porque el diablo viene haciéndose creer y haciéndose pasar que es más bueno que Dios. Y eso en la doctrina del satanismo, y todos los que son satánicos siempre dicen que el diablo, que el Señor lo reprenda, es un ser bueno, que siempre ayuda a las personas, que nunca le niega la ayuda a las personas, que lo que le pidan les da. Por eso les piden dinero, les piden mujeres, les piden poderes, les piden salud, les piden lo que el hombre pueda. Entonces Él es bueno según la gente. Lo que no sabe que les va a cobrar al final, les va a cobrar con su alma. Por eso usted no le vaya a vender su alma al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo lo hace? Bueno, en el libro de Lucas 4 enseña ahí, mas si tú me adoras, o sea, si tú, mira, esto dice, estas glorias, estos reinos, todas estas cosas te daré a cambio si tú me adorares. El hombre, yo veo que el adorador del diablo, que el adorador de Satanás realmente es aquel que cambia a Dios por todo el dinero, por lo material, por diversión, por fama, por poder, por vivir una vida lejos de los propósitos de Dios, pero que viva una vida feliz. Porque el hombre es feliz si tiene dinero, el hombre es feliz si tiene amor, el hombre es feliz, queridos hermanos, si tiene poder. El hombre es feliz si busca todo aquello que le complazca su vida y que lo hace olvidarse de Dios. Cuando solamente eso piensa. Hay gente que no han entendido como lo que dijo Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Todavía no se deciden si es mejor afirmarse en el Señor o seguir una vida lejos de los propósitos divinos. Están fuera de una realidad. Están fuera de una realidad. La realidad del Evangelio es tan palpable. Por eso la palabra dice que, hermano, que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa ilusión, significa fantasía, significa imaginación, significa una admiración de los conceptos propios. Tiene un concepto propio de una realidad que no existe. Tiene una idea de una fantasía, una imaginación de las cosas de Dios que no existen en la realidad, solo existen en una formación, porque el hombre le da forma a su realidad, y por eso se cree la mentira. ¿Cuál es la mentira? Lo que el hombre crea. Lo que el hombre piensa es una mentira. Lo que el hombre se imagina es una mentira. Por eso mucha gente vive engañada. Vive fuera de su realidad, y eso es una mentira. La gente produce cada minuto, la gente produce cada instante, la gente produce cada día mentira. ¿Cómo la produce? Con su mente. Por eso la misma Escritura nos enseña que una de las cosas que nos advierte el bendito y precioso Espíritu de Dios, que en los últimos tiempos la gente va a dejarse cambiar la mentalidad.
dejarse cambiar la mentalidad. Hablará cosas vanas, inflarán las cosas. Queridos hermanos, lo que está diciendo es que el hombre estará fuera de una realidad. Fuera de una realidad mental. Fuera de una realidad que no se apega a los propósitos divinos. En el libro Tesalonicenses nos enseña esto. Nos enseña esta bendita, preciosa palabra. Lo que nos dice el Señor. Dice que con respecto a la venida, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejemos ver tan fácilmente de vuestro modo de pensar, y os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. No os engañéis, no se engañe. Pero que dice: no se engañe, que no les engañe su mente, que no les engañen en la mente, porque una cosa es ser engañado por uno mismo, otra cosa es ser engañado por otros. Pero aquí habla de un engaño de vuestra mente. No cambies tu mente por fantasías, no cambies tu mente por ideologías, no cambies tu mente por ideas, no cambies tu mente por ilusiones vanas. Todo se lo imagina, su evangelio está en su mente, no es una realidad. Por eso el Señor dijo: ya no quiero que anden como los gentiles que andan en la vanidad, una vida ilusoria, una vida de fantasía, una vida que todos imaginan. Que dice: ¿y qué provoca una vida ilusoria? ¿Qué provoca una fantasía? ¿Qué provoca una vida de cuentos? Un evangelio de cuentos, un evangelio que no se apega a la realidad espiritual. Provoca que el entendimiento lo tiene oscuro. O sea, están lejos de la luz de Dios, están lejos de la verdad. Como dice en el libro de Juan 3, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. No sean reprendidas. No quieren que se hable la verdad. No quieren que se hable la realidad de una vida que tarde o que temprano se va a acabar. La realidad de una vida, queridos hermanos, que vamos a hacer dos cosas: o vamos a ir a sacar cuentas con el Señor, o vamos a ir a ser recompensados por el Señor. O vamos a ir a una vida eterna, o a una condenación eterna. La gente no entiende hacia dónde nos estamos dirigiendo. El hombre no entiende si hasta dónde se dirige su vida. Una vida que va de acuerdo a la voluntad divina, una vida que no se apega a la voluntad divina. Entonces dice: llevan una vida ajena, tienen el entendimiento entenebrecido, no hay luz en su vida, no hay conocimiento en su vida, no hay palabra de Dios en su vida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, desconocen lo que dice su palabra. Y otros, una cosa es desconocer lo que dice su palabra y otra cosa es ignorar lo que dice la palabra. Unos los ignoran porque, queridos hermanos, no lo conocen, y otros se hacen ignorantes sabiendo que ya tienen un conocimiento. Por eso la Escritura aquí también nos dice que había, no solamente por la ignorancia, sino porque endurecieron su corazón, se taparon los oídos cuando Dios les estaba hablando. Hermano, la gente está hoy, o nosotros también pudiéramos caer lejos de una realidad, vivir bajo una percepción, de una imaginación, de una idea, y no conforme a lo que está escrito, los cuales después dice, los cuales no solamente se endurecieron el corazón, no oían las advertencias, no oían lo que Dios les decía, no quieren escuchar el mensaje, rechazan el mensaje. Eso es un corazón duro. La gente que deja de congregarse, la gente que no escucha la palabra de Dios, la gente que no busca la palabra de Dios, no quiere que Dios lo hable. No quiere que Dios lo hable porque lo va a corregir. Le va a decir: vuelve a casa, arrepiente de tus pecados, pon en orden tu vida, haz lo correcto, haz lo recto. La gente por eso no se quiere acercar a una iglesia, pero con la finalidad de oír, con la finalidad de no oír
que Dios le hable a su vida. Va a escuchar una palabra, pero no va a escuchar que le hable a él. Por eso dice que, por eso mucha creyente no busca una palabra. Decir, Señor, háblame en esta mañana. ¿Cuántos de hoy en esta mañana le pedimos a nuestro Dios que nos hable? Que hable a nuestro corazón, que nos abra el entendimiento para saber si estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo mal. Porque a eso se llama guianza. Guianza no es ir a la iglesia. Guianza es escuchar una corrección. Y corrección no es precisamente que estemos mal. Corrección es algo que no establecemos con claridad, con seguridad lo que estamos haciendo. Por eso la Escritura dice que todo el que duda en lo que hace, peca. Peca. Porque duda, no lo entiende bien. Por eso el libro de Judas dice que a todo aquel que duda hay que convencerlo. Por eso dice que se entregaron, dice por los cuales perdieron toda sensibilidad, se volvieron insensibles. Se volvieron insensibles, ya no sentían nada. Por eso la serpiente en este tiempo, hermano, la serpiente en ese tiempo dice que una de las cosas que va a atacar son los ojos, los oídos, el discernimiento, el tacto. Atacará, queridos hermanos, todo lo que al hombre le funcione en su vida. La falta de sensibilidad, hermano, es insensible. Insensible es alguien, hermano, que no siente dolor, no puede percibir, no puede entender lo realmente que está pasando. Por eso perdieron toda sensibilidad, perdieron el sentir de lo que realmente pasa en su vida, perdieron el sentir del dolor, perdieron el sentir del sufrimiento, perdieron el sentir de todas las cosas que vienen. La gente hoy no quiere sufrir por el Evangelio. Perdieron toda sensibilidad, y la sensibilidad dice que la sensibilidad es perder el sentir dolor. Sensibilidad significa dejar de sentir dolor. Eso significa dejar de sentir dolor, dejar de sentir sufrimiento. Pero no se está refiriendo, queridos hermanos, que alguien esté en paz, que alguien esté bien. Dice que dejaron de sentir dolor, dejaron de sentir sufrimiento. Eso significa la palabra insensible. Perdieron la sensibilidad, quiere decir que se volvieron insensibles. Dejaron de sentir dolor, dejaron de sentir sufrimiento. Y eso no quiere decir que ya no tenían problemas. Eso no quiere decir que ya estaban bien. No, lo que está diciendo es que ya no estaban dispuestos a sufrir por el Evangelio. Ellos ya no estaban dispuestos a seguir en el dolor del Evangelio. Ya no estaban dispuestos a seguir siguiendo persecución. Por eso dice, si vosotros si habéis sido aprendido así de Cristo, si en verdad los sido enseñados conforme a la voluntad que está Jesús. Por eso mucha gente dice, tengo muchos años en el Evangelio. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendieron en el Evangelio? Si tienen el corazón duro, no van a la iglesia, van cuando ellos quieran, son insensibles, incapaces de sentir lo espiritual. Dice que llevan una vida ajena, o sea que ellos viven una vida, para ellos Dios es cuando ellos van a la iglesia, fuera de ellos no es Dios. No pueden ver la realidad de lo espiritual porque para ellos lo espiritual es lo que piensen, lo que crean. Piensen que Dios, hermano, es... Yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Es más, si le preguntáramos a cada persona, ¿qué sabes tanto de Dios? ¿Qué sabes tanto de Cristo? Y lo único que te van a responder van a ser a lo mejor ni 5 palabras. Yo creo en Dios, yo sé que me ama, yo sé que es bueno conmigo, yo sé que es santo, yo sé que Él murió por mí. No habrá más nada.
No habrá más nada. Hasta ese alcance es la mentalidad que tienen de lo que conocen de Dios. No saben más nada. No saben más nada. Para ellos eso es ser cristiano. No. Por eso el Espíritu me mostró, me dijo, el hombre sin Dios vive sin hacer la voluntad. Dice que dejaron de sentir dolor, dejaron de sentir sufrimientos, perdieron la sensibilidad. Cada día el hombre, si no se renueva en su mente, el hombre que no cambia la perspectiva por la realidad de cómo son las cosas realmente en el Señor y no lo ve así, será vivir bajo opiniones sobre lógica, razonamientos, ideas, lejos de una realidad espiritual de cómo se vive el mundo espiritual en el reino de Dios. Completamente, hermano. Completamente. Fue el reino de Dios que bajó a este lugar. Fue el reino de Dios que bajó en los corazones. Fue el reino de Dios que bajó al mundo. No el mundo subió. No los hombres subieron. Fue el reino de Dios que subió, bajó. Lo que representa, queridos hermanos, que el reino de Dios en nosotros nos hace vivir una vida espiritual en la tierra. En este tiempo nos hace vivir una vida espiritual. Nos hace vivir la realidad del Evangelio. Nos hace despertar realmente lo que realmente está pasando. No solamente en nuestra vida, lo que realmente está pasando en el mundo, lo que realmente está pasando dentro de la iglesia, lo que nos damos cuenta de cómo las cosas están. Y eso nos hace apresurar nuestra vida hacia buscar hacia el Señor, sabiendo que los tiempos han llegado, sabiendo que, hermano, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. Por eso en el libro de Juan, como el hombre no vive la realidad, sino vive bajo una percepción, se da ideas, que esa es la vanidad de la mente. La vanidad de la mente es la fantasía, las ideas, la imaginación, las fábulas, los cuentos. Su evangelio solamente es lo que piensa. La vida del hombre es ver las cosas de Dios, hermano, pero como Dios es espíritu, el reino de Dios es espíritu, la palabra de Dios es espíritu, Cristo es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, y a menos, como dice en el libro de Juan 3, versículo 5, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios, no puede ver. De cierto, cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No puede ni ver, no puede ni entrar. No puede ver la realidad de lo espiritual. Si no entra, no puede ver. Si lo que está diciendo es que si no ve las cosas de Dios espiritualmente y sabe que son las cosas espiritualmente, no las entiende y que no tienen nada que ver con las cosas que vemos humanamente, no puede ver ni entrar ni entender que este camino es un mundo espiritual, que es un mundo relacionado con lo espiritual. Y por eso la Escritura dice que los adoradores, dicen Juan 4, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren en espíritu. Claro, ¿cómo lo vamos a adorar en espíritu? Si nace de nuevo, si logra ver las cosas espiritualmente, si logra entender su vida espiritualmente. No se puede adorar espiritualmente si la persona no ha nacido de nuevo, no ve las cosas con una relevancia espiritual. Por eso dice aquí
que el que no naciere de nuevo no es espíritu. Dios quiere que le adoremos en espíritu, no en la carne. Por eso la gente ha cambiado la percepción, o sea, la realidad por percepción. Una idea, una imaginación. Por lo tanto que hoy, si las cosas no se mueven en el Espíritu de Dios, en una vida relacionada que tiene, por eso han cambiado. La gente hoy no sabe que adoración no es canto, no es alabanza, no es danza, no son gritos, no es trenecitos, no es pasar toda la noche sin parar, eso es una mentira. Hoy los adoradores que no conocen a quién le cantan. Cuando habla de adoradores, está hablando de cantantes de una iglesia, la gente que danza, la gente que grita, pensando que la voluntad de Dios es que se mantengan cantando y danzando y dancen, haciendo obras, haciendo coreografías, haciendo teatros. ¿Usted cree que esa es la voluntad del Padre para este tiempo final? ¿Será que eso es espiritual? ¿Es celebrando los días festivos? Celebrando todo y toda la gente lo quiere ocultar con un dedo, que eso no es espiritual, no edifica a nadie. De hecho, todo eso se va a acabar, aunque va a aumentar ahora, se va a acabar. La gente, esa es la percepción de adoración, esa es la percepción de alabanza. ¿Por qué, hermano? Porque están fuera de una realidad espiritual. Sin conocer eso, fíjate que están cantando, danzando, haciendo obras, dando todo, disfrazándose de payasos, celebrando de todo, queridos hermanos. Por eso la Escritura nos enseña, o como aquel predicador famoso que dijo, Charles Spurgeon, dijo que, y eso es una verdad, que en este tiempo habrá muchos pastores, líderes, hermano, que disfrazados de payasos entreteniendo a las cabras. Habrá mucha gente teatrista dentro de la iglesia, fuera de la voluntad de los propósitos divinos de Dios. Mucha gente payasa entreteniendo a la gente. Mucha gente disfrazada de payasos. Mucha gente disfrazada, hermano, disfrazada, solo el diablo se disfraza. Porque a nosotros no nos mandaron a disfrazarnos, ni a hacer teatros, ni a hacer payasadas en la iglesia. Sino, queridos hermanos, sino hablar una realidad. Hoy a los niños se les entiende con dulce, con juguetes, hermanos, cortando papel, pintando. Eso no les edifica, no les va a servir en nada de su vida. Sabiendo que la maldad está fuera, mientras en las escuelas les están enseñando, los están adoctrinando para negar al Señor, los están adoctrinando, queridos hermanos, para que acepten la ideología. Los propios cristianos fuera de la realidad están, queridos hermanos, haciendo que corten papeles con una imagen de un David niño, de un Jesús niño, fuera de la realidad. ¿En qué les va a servir? No tienen nada, no les va a servir de nada, porque no los están enfrentando a una realidad. Aún sabiendo que a los niños están siendo atacados, están siendo destruidos, los están matando, los están destruyendo. Las iglesias, los maestros no saben realmente lo que está pasando, porque están fuera de una realidad. No hay corrección, no los enseñan a adorar, no los enseñan a clamar realmente, a reconocer a Jesús como su Salvador, porque están fuera de la voluntad. No les enseñan a un mover del Espíritu Santo. Pero hoy es bueno. ¿Porque qué tiene de malo? No están fuera de una realidad. Hay que disfrazarse para entretener a los niños. ¿Usted cree que afuera los están entreteniendo? ¿En la calle los están entreteniendo? ¿No se dan cuenta cuánta muerte de niños está viendo todos los días? ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo en las escuelas? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en las calles? Es lamentable que la iglesia de Cristo, muchos líderes, muchos que dicen ser maestros, mucha gente que, hermano, no tienen idea de lo que realmente está pasando. Todo es canto, todo es danza, todo es diversión, todo es comida. Porque pensaron que la alabanza, hermano, es eso.
No, la alabanza es otra cosa. Por eso mi Señor Jesús les dijo: a la hora viene cuando los verdaderos adoradores harán al Padre. Adorarán no en canto, en la danza, no en diversiones, queridos hermanos. No tienen idea. Porque la verdadera adoración es aquella... Bueno, hay muchas manifestaciones de la alabanza. Son 7 manifestaciones de la alabanza. Pero nos habla que la alabanza, la adoración que realmente al Padre le agrada, es una manifestación de victoria sobre nuestros enemigos. Cuando con el día de Moisés, queridos hermanos, la primera alabanza que canta Moisés es: echó a la mar a los que nos perseguían. La victoria de nuestros enemigos. Y eso representa que la mejor alabanza, vendrá el tiempo, entonces lo que está diciendo el Señor, vendrá tiempo que en donde los verdaderos adoradores son aquellos que van a humillarse delante del Padre y reconocer sus pecados. Porque el hombre que reconoce su pecado, el hombre que reconoce su error, su falla, le puedo asegurar que no está cantando, no está danzando, sino está de rodillas delante de Dios, pidiéndole perdón, reconciliándose con Dios, reconciliándose con su prójimo. Porque el haber falladole a Dios le causa un redargüimiento que le hace correr al trono de la gracia y de la misericordia. Eso se llama alabanza. Mantener la vida limpia, mantener una vida conforme a la voluntad de Dios, eso se llama alabanza. Porque el hombre que anda en la verdad provoca alabanza. Este es mi hijo amado, al cual tengo tu complacencia, dijo el Padre. Este es el hijo que me da alegría. Este es el hijo que me da complacencia, que me hace sonreír todos los días. Ese es el hijo que me hace reír todos los días. Este es el hijo, este es el hijo. Por eso el hijo o el hombre cristiano que se dedica a andar en la verdad, que se dedica a andar en obediencia, en temor a Dios, se despoja de todo, se limpia de todo, le está dando alabanza al Padre. Esa es la verdadera alabanza. Alabanza no es música, por eso es música para los oídos de Dios la alabanza. ¿Por qué crees que la palabra Judas significa alabanza? Por eso dice que Judas entregó a mi Señor Jesús con un beso. ¿Pero sabe qué significa beso? Beso significa alabanza. Beso significa elogio. Entonces para mí, lo que hizo Judas no fue darle un beso. Le quiso endulzar el oído a mi Señor Jesús, para que se desviara de la verdad, para que se desviara de la obediencia, para que no cumpliera conforme a la voluntad divina. Entonces una alabanza le quiso endulzar el oído a mi Señor Jesús. Por eso en el último tiempo todo tendrá que ver con música, todo que ver con canto, tiene que ver con danza, pero no tendrá que ver con la palabra. No tendrá que ver con la humillación, no tendrá que ver con la reconciliación, no tendrá que ver con la paz con Dios y el prójimo, no tendrá que ver con mantenernos limpios, no tendrá que ver nada con realmente con que el hombre reconozca y que haga la voluntad divina, que se dé cuenta realmente, porque el baile es una emoción, es un sentimiento que aleja cada día de la realidad del hombre. Por eso el que esté triste, que dice, cante alabanza. Porque le va a alegrar el corazón, le va a alegrar su vida, le hace cambiar su estado de ánimo. Pero no le cambia la naturaleza. La alabanza no cambia la naturaleza pecaminosa. La alabanza no cambia los cantos, los gritos, el correr, el brincar. No cambia, hermano, ni limpia el corazón. Pero sí lo hace poder entender que es el tiempo de nuestras victorias. Por eso cantamos, danzamos, gritamos, porque Dios nos ha dado la victoria sobre nuestra vida. Cantamos porque Dios nos hizo libre de un pecado. Cantamos porque Dios nos hizo libre de alguna atadura. Dios nos hizo libre de alguna enfermedad. Y por eso lo manifestamos, porque antes la enfermedad no nos podía hacer. Antes una atadura no lo podíamos hacer, porque estábamos atados en algo. Pero después de ser sido libertados, cantamos y danzamos, nos regocijamos, porque Dios nos dio la victoria sobre nuestros enemigos. Usted ve eso en el libro de Hechos 3:6, cuando ve que aquel hombre que estaba en la puerta de la hermosa, él no podía
cantar y danzar. Pero después que fue liberado de esa enfermedad, dice que se entró al templo andando, saltando, brincando, alabando a Dios. Que le impedía, tenía un impedimento. Pero después de que Dios lo sana de ese impedimento, él pudo cantar y alabar. Su manifestación es una alegría de que fue libre, que fue sano, que fue restaurado. Le dio una victoria a Dios sobre su vida. Por eso alabanza significa hablar bien. Entró cantando y alabando. Cantaba porque Dios lo había ayudado en un área. Dios lo había ayudado en una enfermedad. Dios lo había ayudado en una bendición, un trabajo, un dinero. Hoy la gente cuando recibe un dinero, lo que hacen es no asistir a la iglesia. Así son de agradecidos. Cuando Dios los sana, lo único que hacen es irse de paseo. Así son de agradecidos. Aún piensan aún se olvidan de que la enfermedad provocaba muerte. Aún que sabían que lo que había sido, la vida no es puesto de menos. Se van a donde no deben de ir porque no le dan gracias a Dios, ni por una gripa le dan, ni por un dolor de cabeza. La gente no es agradecida, sí le pagan a Dios. Por eso, la alabanza es hablar bien. La gente que habla mal de Dios, con su testimonio lo hace. Hoy Dios toma el testimonio porque el lenguaje corporal, hoy no necesita decir yo no lo dije, pero la actitud habla. Por eso, alabanza es hablar bien de Dios. Vengo a darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Aquellos que usan bien la palabra de Dios, por eso dice la Escritura que en la boca de mi Señor Jesús no se halló engaño. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que canta alabanza en su boca no hay engaño. O sea, le da la razón a Dios. Habla de Dios, obedece a Dios, anda conforme a la palabra de Dios, dando veracidad que lo que Dios hace en su vida es una verdad. Qué preciosa alabanza. El reconocer de quién viene nuestra ayuda. El reconocer por qué tenemos que ser agradecidos. El reconocer quién es el que realmente es el que vela por nosotros, el que pelea por nosotros, el que sana por nosotros, es nuestro proveedor, es nuestro Dios santo y verdadero. Eso es alabanza. Una vida de testimonio. Eso es alabanza. Pero ¿cuántos están fuera de esta realidad? Van a la iglesia cuando quieren. Solamente van cuando hay comida, bebida, cuando hay algo. Es mejor cuando nadie te vea, donde no haya nada, porque uno va por convicción. Es por eso que pronto estas cosas se van a acabar. La iglesia va a quedar en silencio. Solamente se van a ir gemidos, lamentos. Se van a escuchar gritos de dolor. Por eso dice, queridos hermanos, que ellos perdieron el dolor. Perdieron la sensibilidad porque dejaron el dolor. Eso significa, queridos hermanos, que como lo que dice que más el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué dice que perdieron la sensibilidad, perdieron el dolor, perdieron el sufrimiento? Porque la palabra perseverar en el griego significa hupomeno. Y la palabra hupomeno significa quedarse atrás. Significa permanecer, significa resistir, significa soportar pruebas, significa sufrir, significa sufrido. Lo que representa cuando dice el Señor que el que persevera hasta el fin será salvo. Lo que está diciendo que para ser salvo se necesita no volver atrás. Por eso en Hebreos 10:38 dice, más que el justo vivirá por fe, y si retrocedieren no agradará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces el que persevere, dice,
ni un paso atrás. Porque en este tiempo la gente creerá que la salvación es una percepción y no una realidad. Por eso dice que perdieron toda sensibilidad, dejaron de sentir dolor, dejaron de sufrir, dejaron todo aquello, porque ellos ya no estaban dispuestos, queridos hermanos. Por eso dice, ya no anden como los gentiles, aquellos que no entienden la voluntad divina, aquellos que andan en la vanidad de su mente, en una vida ilusoria, fantasía, todo lo crean por medio de la mente. Creen que cantan alabanza, creen que son cristianos, queridos hermanos, pero no tienen una idea realmente de lo que es realmente el evangelio espiritual, Dios espiritual. Pero para eso se necesita nacer de nuevo. Mucha gente no ha nacido de nuevo dentro de las iglesias porque no mira. ¿Cómo sabemos que no han nacido de nuevo? Porque no miran las cosas espiritualmente, porque no le dan la razón al espíritu. Lo miran meramente, simplemente como mira Satanás. Porque tú, Satanás, porque tú miras como miran los hombres, pues a ti solamente te importan las cosas tuyas, solamente a ti te importan las cosas personales, porque solamente a ti te importa tu vida y no te importa la vida de Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor a Satanás. Se lo dijo a Pedro, dando a entender que él mira como miran los hombres a los hombres sin Dios. Solamente les importa su vida, solo les importa su acomodamiento, solamente su evangelio es conforme a lo crean, no conforme a la voluntad divina. Por eso el Señor dijo que el que persevera hasta el fin será salvo. Uno, no des un vuelta, no vuelvas por el camino de donde Dios te sacó. Regresa a casa, hermano. Si estás alejándote y apartándote de Dios, tú estás dando un paso atrás. Te gustan las cosas del mundo. Ten cuidado. Porque si en verdad haber sido enseñado por Cristo, si eres cristiano, ¿quién te enseñó que vuelvas para atrás? ¿Quién te enseñó que te alejes de Dios? ¿Quién te enseñó que te apartaras de Dios? Fue lo mismo que le preguntó el Señor a los Adanes en el huerto. Habían recibido enseñanza e instrucción de la serpiente. Porque si no nos enseña el Espíritu Santo, la serpiente va a enseñar a muchos. Por eso la serpiente en el último tiempo significa falso maestro, falsos profetas. También significa, el que permaneciere también significa permanecer. Jesús dijo algo en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecen en mí, mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será dicho. Entonces, si no permanecemos en Cristo, ¿en qué permanece el hombre? Si el hombre no permanece en la bendita palabra de Dios junto a Cristo, ¿en dónde permanece? Juan 9:41 dice que Jesús le dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuánta gente permanece en pecado que dice que entiende el evangelio, que dice que es cristiano, pero no permanece en el evangelio, no permanece en la bendita palabra? Entonces dice el Señor, ustedes permanecen, están firmes, pero en el pecado. Insisten en permanecer en el pecado, insisten en permanecer en la desobediencia. Por eso dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Si tú permaneces firmes en Cristo, en la limpieza, en el apartarte del pecado, en realmente limpiar tu vida, entonces serás salvo. Pero si no, dice, te gusta permanecer firme en el pecado, en la desobediencia a Dios, en ir contrario a Dios, no serán salvos. Dice también, perseverar significa sufrido. Por eso dice que perdieron la sensibilidad porque no quisieron sufrir. Dice Romanos 12, nos requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En todas las cosas que nos pasen, dicen, sufridos, aguanten. Por eso en 2 Timoteo 2:3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Que ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que está diciendo, sufre como soldado.
Dice que un soldado solamente vive a agradar a su capitán. No se enreda en las cosas del mundo, no tiene compromisos del mundo para no agradar a Cristo. No tengo tiempo, tengo que hacer. No, hermano. Dice, yo no tengo que sufrir el evangelio. Dice, sufrimos por permanecer firme en el Señor. Pase lo que pase, nos mantenemos firmes en el Señor. Por eso el Señor dijo que para permanecer salvos, para ser salvos, hay que ser sufrido. Hay que tener compromisos con Cristo y no con el mundo, no con los hombres. Oh, queridos hermanos. Dice, sufre penalidades, pelea la fe. También significa, perseverar significa resistir. Y cuando vemos la resistir, dice en el libro de Efesios, 6, versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firme. Tómate la armadura de Dios, toma la verdad, toma la justicia, toma la fe, toma la espada de la palabra, anda en ellas, a las cosas bien. Hoy las personas quieren ser salvas sin hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, queridos hermanos, es que el hombre resista, que no se enrede en las cosas del mundo. Segundo, que no dé un paso para atrás. Tercero, hermano, que aguante las tribulaciones, las cosas que vienen. Hermano, que permanezca en la palabra. Esa es la voluntad divina. Que se mantenga en la oración, en la vigilia, que se mantenga buscando al bendito, el conocimiento de lo que es de Dios, hermano, para que se mantenga firme, porque de lo contrario es firme, es caer. El hombre no quiere vivir esto, para que vea que está lejos de la verdad. El último, dice que en las pruebas, perseverar significa en las pruebas. 1 Timoteo dice que, de Pedro 1, dice que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque para que habiendo sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual que es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Hermano, ahí está. ¿Qué es alabanza? La alabanza es pasar las pruebas. La alabanza, queridos hermanos, es oración, es, hermano, resistir a un mundo espiritual. Hermano, la alabanza es sufrido. Pasamos, aunque no importa lo que tengamos que pasar, pero siempre fervientes en oración, en la búsqueda hacia el Señor. No importa lo que tenemos que pasar, pero permanecemos en la bendita palabra, en la obediencia. Eso es alabanza. No importa cuántas cosas tenemos que pasar, pero nunca dar un paso hacia atrás. Eso es alabanza, siempre hacia adelante, porque eso es la palabra oveja significa hacia adelante. Esto es alabanza. Esto es alabanza. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Mira que en todas ellas, la palabra perseverar, dice, significa, este será salvo. Si se mantienen las pruebas, será salvo. Si no das un paso hacia atrás, siempre hacia adelante, serás salvo. Si permaneces en la palabra, serás salvo. En obediencia. Si eres sufrido, hermano, sufre, pero aún no importa las cosas que vengan, por tal de que te mantengas firmes en la fe, serás salvo. Resiste en oración, en vigilia, en búsqueda, en una entrega hacia el Señor, serás salvo. Serás salvo. Porque el que se mantenga en estas cosas será salvo. Y a esto se le llama alabanza. El hombre sin Cristo no hace la voluntad de Dios. El hombre sin Cristo cree que el evangelio es cantos, danzos, obras, disfrazarse de payasos, comida y bebida. Están lejos, por eso dice que perdieron toda sensibilidad. Perdieron todo aquello que realmente es el evangelio, por vivir una vida ajena a la vida de Dios,
por vivir una vida, hermano, que como los gentiles piensan que el evangelio es cantar, es danzar, es comer, es celebrar todos los días festivos, es realmente, queridos hermanos, regalarnos obsequios, realmente celebrar de todo, porque eso es Dios. No, eso no es Dios. Porque el que no se da cuenta realmente, queridos hermanos, ¿qué es adorar a Dios? No se da cuenta porque no vive en el Espíritu, no tiene una concepción clara de lo que realmente está pasando. Y esto es lo que Dios pide para nuestra vida, en nuestra salvación. Una vida de no dar un paso para atrás, de dejar todo, queridos hermanos, y realmente seguir a Cristo, despojarnos de todo, realmente vivir una vida sometida a la palabra, al Espíritu, a la oración, a la vigilia, una vida completamente, hermanos, que estemos dispuestos a sufrir por el Evangelio, porque en este tiempo la Escritura dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que se taparán los oídos y se volverán a los fábulos, a una vida de vanidad, a una vida de cuento, de fantasía en su mente, a vida de tradiciones. No aceptarán a Jesucristo como su Salvador. No vivirán la vida de Cristo. No llevarán una vida en el Espíritu porque no han nacido de nuevo. No pueden entrar ni ver el reino. Por eso la salvación es ni un paso atrás. La salvación es permanecer, nada de ser infiel. Salvación es sufrido, con diligencia, hacer todas las cosas pronto, nada que mañana, luego que otro día, nada, otro, resistir, mantenerse en oración, en las vigilias, en la palabra, en la verdad, en la justicia, en la paz, en la fe, en las pruebas. Que las pruebas nunca nos alejen y nos aparten de Dios. Eso se llama salvación. Ven a Cristo, vuelve a Cristo. Si en verdad habéis sido aprendidos por Él y haber sido enseñados por Él, estas 5 cosas, que el 5 es el número de la gracia, te lo debes de saber. Y si no te lo sabes, es posible que ya te olvidaste. Si en verdad si en verdad habéis sido enseñados, si en verdad esto te enseñó, reconócelo y vuelve. Pero si nada más creíste que te lo enseñó, hermano, mucha gente todavía están fuera de su realidad, porque el que realmente ha sido enseñado lo pone por obra. El que dice que fue enseñado y no fue así, hará todo lo contrario. Ven a Cristo. Así que ya no vivas una fantasía, una realidad, sino afrenta la verdad. ¿Cuántos cristianos están fuera de la realidad? Viven una percepción, no una realidad. No se darán cuenta realmente de la realidad, porque el reino de Dios, el Espíritu de Dios es real. Más real de lo que ven tus ojos en esta tierra. El hombre sin Cristo vive sin hacer la voluntad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Hermano, Dios es espíritu. El reino es espíritu. La palabra es espiritual. Y a menos que el hombre nazca de nuevo y no ande en el espíritu, esto no lo va a poder entender. Porque se necesita nacer para poder adorar a un Dios espíritu, para poder entender la palabra espiritual, para poder entender el reino de espiritual, se necesita andar en el espíritu y no en la carne. Es necesario que entregues tu vida, es necesario que te rindas a Dios y entiendas que para hacer la voluntad de Dios, haz todo lo que Él te diga, no lo que tú quieras. Porque el hombre que hace lo que quiere en su vida, sin importar lo que Dios diga, no ha nacido de nuevo. Todavía vive en la carne, no está siendo guiados en el Espíritu.
hace con su vida lo que quiere, porque no es guiado por el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te dé la sabiduría, queridos hermanos, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Vuelve a Cristo, afírmate en Cristo, hay tiempo para hacerlo, ponte a cuentas, y que nuestra vida sea la palabra. Vivamos en la palabra, andemos en la palabra, y eso es alabanza para nuestro Dios. Ayúdanos a compartir, dale like a la página, venga a los pies de Cristo, recibe a Jesucristo como tu Salvador, reconócelo que necesitas su presencia, que necesitas ser perdonado, necesitas ser restaurado, necesitas volver a casa. Solamente decirle: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, te he fallado, perdóname, Señor, pero quiero volver a casa. Y adelante, hermano, porque a Dios le importa más que camines a que te quedes ahí tirado. Él vino a levantarnos, no a arruinarnos. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.